Vedete quanti spunti di riflessione e di collaborazione. Mi fa sorridere l'internazionalizzazione dell'impresa, l'internazionalizzazione delle famiglie, l'internazionalizzazione degli studenti, l'internazionalizzazione dei progetti di ricerca. Voglio dire, siamo in una dimensione condivisa. La ricchezza e la varietà degli schemi, l'ha detto bene il dottor Ucheddu, ma anche i relatori che ci hanno preceduto, è soprattutto in fase di sperimentazione un'opportunità di studio e di confronto. Vediamo qual è più efficiente, senza chiuderci, senza ritenere che il nostro sia il sistema migliore. Fortunatamente abbiamo tutti da realizzare, al di là della scrittura della norma, da attuare, da monitorare. Se abbiamo un sistema di confronto, dicevi prima molto bene, e di comparazione dei dati, vedremo anche alla prova dei fatti qual è il sistema che deve essere scelto dalle parti, che è quello più efficiente. Do la parola adesso alla collega professoressa Elena Lopez Barba dell'Università di Huelva, che ci parla della natura e del valore di titolo esecutivo dell'accordo di mediazione. Alla collega, vediamo quanto tempo abbiamo. Buenas tardes. Debo iniciar mi intervención agradeciendo a los organizadores, al profesor Pilía, al profesor Cerdeira, al Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla y a la propia universidad la posibilidad y el honor que me han permitido de poder participar en el primer encuentro internacional sobre mediación. Agradezco igualmente a todos ustedes su presencia y en especial a todas aquellas personas que tuve la oportunidad de conocer en mi reciente visita a la Universidad de Cagliari. Sin más, doy comienzo a mi intervención, breve como la hora requiere, y voy a hacer unas reflexiones sobre la naturaleza jurídica y la eficacia de la mediación. Pero antes, y aun cuando insista un poco en la idea de la profesora Moreno, me gustaría hacer una pequeña aclaración de cuál es el punto de partida. Ella ha explicado muy bien cómo el antecedente de esta norma, del Real Decreto Ley 5/2012, es la necesidad de transponer a la normativa española la Directiva Comunitaria 2008/52. Ella ha explicado también cómo España hizo esta transposición con retraso y el ministro de Justicia, en el discurso que pronunció el 29 de marzo en el acto de convalidación del Real Decreto Ley del 5 de marzo, explicaba o justificaba que se había acudido a la fórmula del Real Decreto Ley dado que en este retraso en el que nos encontrábamos ya habíamos sido apercibidos por la Unión Europea y corríamos el riesgo de ser sancionados, como ya lo fue en el año anterior el gobierno francés. Pero este razonamiento no era del todo cierto. ¿Por qué? Porque el Real Decreto Ley es cierto que transponía la directiva comunitaria, pero también es cierto que por primera vez en el territorio español se regulaba de forma con carácter general la figura de la mediación en asuntos civiles y mercantiles. A riesgo de que esta incorporación en este Real Decreto Ley de esta materia fuese objeto de un recurso de inconstitucionalidad, en el mismo acto de convalidación propone la presentación del texto del Real Decreto Ley como proyecto de ley, que, como ella nos ha comentado, en estos momentos está ya en el Senado y muy probablemente ustedes andarán deshaciendo la maleta, quizás ya en Italia, cuando quizás nosotros tengamos ya la nueva ley sobre mediación. Les quería hacer este comentario porque en mi intervención yo voy a partir de tres textos. De un lado, el actual texto, el Real Decreto Ley. De otro lado, el proyecto, que hasta donde yo lo conozco en su tramitación. Y de otra parte, el que fuera el proyecto inicial de mediación en España, que se debe al anterior gobierno, esto es al gobierno del Partido Socialista. Este proyecto, pese a que se deba a un grupo político diferente, el Real Decreto Ley 5/2012 hace prácticamente un corta y pega. De hecho, la corrección de errores que tuvo el Real Decreto Ley 5/2012 fue precisamente corregir cuestiones que se les pasó eliminar o corregir en ese corta y pega.
Pero es verdad que, aun siendo un corta y pega del proyecto de ley del anterior Gobierno, del Partido Socialista, sí tiene algunas modificaciones, algunas las valoraré como positivas y otras pues no muy positivas. Sí valoro como positivo que el texto del Real Decreto Ley elimina cualquier tipo de confusión que sí existía en el proyecto de ley del año 2011, sí elimina cualquier tipo de confusión entre la figura de la mediación y la figura de la transacción. He oído con gusto esta mañana a la profesora Masía hacer la distinción entre mediación y transacción. Hace no mucho le hablaba con el profesor Clavería sobre la no siempre clara o nítida distinción, de hecho incluso por parte de la doctrina, de que la diferencia entre mediación y transacción. Utilizando la teoría de la causa, que el profesor Clavería también ha desarrollado, sobre la finalidad que el contrato persigue, y usando también la teoría de la causa que el profesor de Castro y Bravo establece, entendiendo que la causa de los contratos típicos se desprende de lo que son sus presupuestos esenciales, sin perjuicio de su finalidad, partiendo de la regulación que de la transacción hace el Código Civil, en los artículos 1809 a 1819, es comúnmente admitido por la doctrina que el contrato de transacción se define por tres elementos: la premisa, el medio y el fin. Y son estos tres elementos los que componen su causa típica. ¿Cuál es la premisa? La existencia de una res litigiosa, un derecho defendido por una parte que es negado, que entra en contradicción con el derecho que arguye la otra parte. ¿Cuál es el medio? El medio para llegar a celebrar el contrato de transacción, como el artículo 1809 expresa, consiste en que las partes dan, retienen o prometen cada una alguna cosa, lo que se conoce como las recíprocas concesiones. Y por último, el fin consiste en dar por terminado el litigio que se hubiese iniciado o, en su caso, impedir que éste se inicie en el futuro. Si tomamos estos tres elementos, premisa, medio y fin, y lo valoramos en la figura de la mediación, veremos que la mediación no siempre se origina en un derecho controvertido. El más claro ejemplo que se me ocurre es cuando un acreedor le solicita el pago a su deudor y su deudor nunca le niega la existencia del derecho de crédito ni su cuantía, únicamente le manifiesta su imposibilidad para hacer frente al pago por una situación momentánea de insolvencia o por lo que fuere. En este caso no hay un derecho controvertido. Además, la falta de derecho controvertido impide que se cumpla la segunda premisa, la del medio, esto es la de las recíprocas concesiones, porque si en esa situación en la que un sujeto le demanda a otro 100 y este otro nunca le niega la existencia del crédito de 100, sino que simplemente le argumenta la imposibilidad de pagar y lo que deciden es hacer una quita o una espera, no, aquí no existe una recíproca concesión, porque el único que cede es el acreedor, que se conforma con recibir menos o con recibir más tarde. Asimismo, tampoco se cumple con el fin, entendido con lo que hemos explicado, el fin de la transacción. ¿Por qué? Porque en una mediación celebrada con éxito no siempre se consigue poner fin al litigio o evitar que éste se inicie en el futuro. Si tomamos como ejemplo ahora una mediación familiar en la que existen hijos menores o incapacitados, necesariamente el acuerdo que se ha adoptado tiene que intervenir el Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal solo actúa, según la Constitución, ante los tribunales, con lo cual nunca se va a evitar la existencia del pleito. Incluso en el ámbito de relaciones mercantiles, en el ejemplo que venía poniendo anteriormente, si dos partes que comúnmente se venían relacionando, en ese ejemplo que ponía la profesora sobre las cajas, y finalmente tienen un conflicto puntual, a lo mejor no consiguen siquiera resolver el conflicto puntual y lo llevan a los tribunales, pero quizás por la mediación y por la labor del mediador han conseguido salvar la relación jurídica que de largo tiempo les venía relacionando. En ese caso la mediación también habrá sido un éxito y no se ha conseguido el fin de evitar el pleito. En consecuencia, transacción y mediación no pueden ser lo mismo porque no comparten la causa típica del contrato. De la misma forma, identificar transacción y mediación es tanto como negarle valor, minusvalorar la presencia del mediador. No podemos pensar que el resultado de un acuerdo, aunque el conflicto inicial fuese el mismo, no podemos pensar que el resultado de un acuerdo sí lo sería el mismo con o sin la intervención del mediador. Me explico, cuando dos partes transigen
lo hacen sin presencia de un mediador. Ergo, la parte más fuerte es posible que siga ejerciendo esa posición de fortaleza y condicione el resultado del acuerdo, mientras que precisamente la mediación, la intervención del mediador, va a evitar esa circunstancia. En consecuencia, es importante, como digo, ver la diferencia entre mediación y transacción, sin perjuicio de que encuentran muchos puntos de conexión. Como digo, este sería un aspecto positivo del actual Real Decreto Ley, que ha deslindado, sin ninguna duda, la figura de la mediación, sin confundirla con la figura de la transacción. Pero, como les dije, iba a valorar algunos aspectos positivos, pero también iba a destacar algunos aspectos negativos. En el actual texto en vigor, el Real Decreto Ley 5/2012, la transacción, yo misma voy a confundir, la mediación ha perdido eficacia ejecutiva per se. Esto es, en el proyecto del año 2011 que presentó el Partido Socialista, el procedimiento sería el siguiente: las partes deciden acudir a una mediación, se firma el acta de inicio del procedimiento, se desarrolla la mediación, se concluye la mediación, las partes, en su figura de autocomposición, llegan al acuerdo y este acuerdo tienen el plazo de 10 días para llevarlo ante el mediador y este mediador plasma su firma, previo un control de legalidad, plasma su firma y con esto, según el proyecto, este título tenía fuerza ejecutiva. La mediación era directamente ejecutable. En cambio, en el Real Decreto Ley, en el 5/2012, el mecanismo es el mismo, las partes celebran la mediación, llegan al acuerdo, lo plasman y lo llevan en el plazo de 10 días al mediador para su firma. Pero la firma que ahora plasma el mediador no le añade ningún valor al acuerdo, esto es, no lo convierte en título ejecutivo. Este contrasentido se ha seguido manteniendo, por lo menos hasta donde yo conozco el debate parlamentario ahora mismo, en el proyecto que próximamente se aprobará, pese a que muchos partidos de la oposición presentaron enmiendas con la idea de que si la firma del mediador no iba a suponer ningún valor añadido, no le iba a conceder el carácter de título ejecutivo, ¿para qué llevarlo a la firma del mediador? Bastaba con que se firmara el acta final de la mediación y las partes llevaran a ese acuerdo y después, si lo querían, lo elevasen ante notario a escritura pública. Lo cierto es que en la actual regulación, para que el acuerdo de mediación tenga un valor más allá de los propios acuerdos entre particulares, es preciso de que sea elevado a escritura pública. O si este acuerdo se adoptó a lo largo de un procedimiento que lo dejó paralizado, entonces en este supuesto será preciso llevarlo ante el juez para su homologación. Entiendo que esta solución que ha adoptado el legislador y con la que parece que va a persistir es desafortunada. Es desafortunada porque entiendo que desactiva la mediación, desactiva el valor que se le quería dar y desactiva la figura del mediador. Yo abogaría por una fórmula en la que la firma del mediador supusiese ciertamente un control de que el acuerdo al que las partes llegan no vulneran los principios del derecho y que se refieren a cuestiones que las partes tienen disponibilidad para decidir sobre ellas y, por supuesto, que esta firma tuviese, ya que la hacemos firmar y controlar, tuviese un valor de fuerza ejecutiva al título. Ahora bien, esto necesariamente tendría que tener una contraprestación. ¿Cuál sería esa contraprestación o esa contrapartida? Pues necesariamente yo entendería o yo apostaría por un modelo en que el mediador, o al menos un mediador de los que participase, fuese un especialista en Derecho. Esto quizás puede parecer algo... Claro, yo soy licenciada en Derecho, doctora en Derecho, profesora de Derecho, no sé, parecería que es un poco partidista, pero yo creo realmente sí, que es muy necesario. Lo cual nos resta la posibilidad de la comediación. Quiere decirse que en todos aquellos aspectos sanitarios o técnicos no haya ningún inconveniente, no solo no haya inconveniente, es muy aconsejable que se actúe de forma colegiada con otro mediador especialista, lo cual nunca evitaría o excluiría la presencia del jurista, porque va a ser él el que en el modelo que yo defiendo con su firma coteje si el acuerdo que las partes llegan es acorde con el derecho
se refiere a las materias que las partes tienen libre disponibilidad sobre las mismas y los controles básicos, sin perjuicio de que en la actual norma, aunque eso ya va a desaparecer después, en la actual norma aparece un artículo 28 en el que se dice que el juez no estará obligado a tramitar la ejecución del procedimiento si ve que claramente es contrario al derecho. Como decía, apostar por la fuerza ejecutiva del acuerdo de mediación previa firma del mediador, yo les decía que tenía que tener una contrapartida. La primera es apostar por la formación jurídica de los mediadores y la segunda es apostar por algo que ha defendido mucho a lo largo del procedimiento, la tramitación actualmente de la ley, que ha insistido mucho el grupo catalán, y es el de apostar porque la mediación se haga asistido de letrado. Esto aparece contemplado en la normativa del 2009 y yo lo considero ciertamente importante e interesante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la mediación es una deslegalización del conflicto y que se va a resolver de acuerdo con equidad, no está de más, y es por el contrario bastante recomendable, que las partes conozcan de antemano cuál es su posición ante el derecho, cuál es su derecho. ¿Por qué? Porque solo de esa forma se evita que en el futuro, si llegan a conocer cuál es realmente su situación en derecho, se puedan arrepentir de la posición o de la decisión que adoptaron cuando celebraron cuando celebraron el acuerdo de mediación. En consecuencia, la posición que ha adoptado el Real Decreto Ley 5/2012 y parece que se va a repetir en la ley que se apruebe próximamente, se ha acudido a una fórmula en la que desde mi punto de vista se aumentan los costes, porque hay que pasar además por un notario, aunque si bien es cierto que el arancel que se ha previsto no es más de 30 euros, pero bueno, supone un aumento de costes, supone un aumento de tiempo, porque hay que pasar por otro trámite más, y además yo creo que genera un riesgo añadido, y es el siguiente. Miren, les explico. Si el acuerdo al que llegan las partes y que firma el mediador no tiene fuerza ejecutiva, y el elevarlo o no a escritura pública es voluntad de las propias partes, si las partes deciden no elevarlo a escritura pública, que es una cuestión, una visión perfectamente válida, yo les pregunto, ¿qué pasa con ese acuerdo si después finalmente se incumple? ¿Qué es lo que se solicita ante el juez? ¿Lo adoptado en mediación o revivimos el conflicto inicialmente planteado? ¿O qué pasa si una de las partes alega, dado que no tiene fuerza ejecutiva ni eficacia de cosa juzgada, qué pasa si una de las partes alega un vicio? Algo consciente de esta problemática, se ha aceptado en la tramitación en vigor ahora mismo una enmienda que entra a formar parte del artículo 23 en un número 4, donde se dice que contra lo convenido en el acuerdo de mediación solo podrá ejecutarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos, lo cual también me genera dudas. ¿Causas de qué? ¿De nulidad absoluta? ¿De nulidad relativa? ¿Qué seguimos haciendo con el incumplimiento si no se ha elevado a escritura pública? En fin, además negarle que la firma del mediador tenga fuerza ejecutiva también supone negarle lo que hasta ahora sí podía tener, que es esa naturaleza de un lado privada, pero también compartir la naturaleza pública, en tanto en cuanto la firma del mediador le otorgaba esa eficacia ejecutiva. No he pretendido con mi intervención realmente dar soluciones, simplemente he querido aportar cuestiones que quedan abiertas para el debate. Lo que sí les digo, y ya con esto concluyo, lo que sí les digo es que el legislador, en esta fase de tramitación que les digo en la que nos encontramos, ha admitido una enmienda también del grupo catalán por la que se ha incorporado una disposición según la cual en el plazo de 4 años desde que entre en vigor la ley que se apruebe, en el plazo de 4 años será preciso organizar una comisión en la que se valore la ejecución de esta ley y los efectos que sobre la sociedad o sobre el poder, el colapso en los tribunales, en fin, lo que el objetivo de la norma se establezca, haya podido producir. Quiere decir que las respuestas a todas estas cuestiones que nos estamos planteando y que, como bien decía, la respuesta a todo esto nos la va a dar la práctica. Bueno, en nuestro caso el propio legislador ha dado un plazo de 4 años para volvernos a replantear si estas soluciones están resultando útiles o no. Muchas gracias. Allora ringraziamo ancora una volta tutte le persone che sono intervenute
qui in questa bella sala dell'Università di Siviglia, della Facoltà di Diritto. Ringraziamo anche tutte le altre persone che in videoconferenza da Cagliari, dalla Facoltà di Diritto di Giurisprudenza di Cagliari hanno... e insomma anche su questo punto sarà condiviso da tutti. Grazie ancora e a domani.